buenas tardes, buenas noches, buenos días donde se encuentren. Bienvenidos a otro episodio de The Metal Post, eh, el lugar donde hablamos un poquito de rock, de metal, de la música que nos apasiona. Creo que ya llevamos un tercer episodio. Hemos sido un poquito lentos, pero bueno, mantenemos el compromiso. En esta ocasión, pues vamos a hablar en compañía de Álvaro eh, de un disco que salió hace poco, creo que el mes pasado, de la banda Cradle of Filth, que realmente pues le hemos dado bastante escucha, bastante tiempo. Al principio pues un poquito, un poquito nos costó analizarlo y todo, pues como todo nuevo disco, ¿verdad? Hay que darle bastante tiempo. Que ya se vienen también reseñas de Iron Maiden, que también sacó disco este año, un lanzamiento muy importante. Pero el día de hoy, pues, como les dije, nos vamos a centrar en Cradle of Filth. Existence is Futile. Álvaro, ¿cómo estás? Existence is futile. Yo le decía existence is futile. Muy bien, muy bien. Aquí preparado para los comentarios de este disco. A mí me parece que la idea es muy divertida porque yo tuve la idea de hacerlo por escrito hace años, ¿no? Comparar nuestras reseñas acerca del mismo disco y más que todo porque tenemos nosotros experiencia escuchando esta banda desde que somos adolescentes, entonces para mí sí es importante un disco de Cradle of Filth porque ha sido una de las bandas que a mí me ha influenciado hasta para hacer música en el tiempo que yo hacía música. Y es una banda que se ha mantenido vigente, ¿no? Con sus tropiezos, con sus aciertos, con todo, ¿no? Y aquí, preparado, feliz, contento, ¿no? De estar de nuevo haciendo un capítulo y más que todo tratándose de un disco que ha salido recientemente y que a nosotros nos ha llamado bastante la atención. En mi apreciación, tú sabes que yo me acerco con cierto prejuicio a estos discos de Cradle of Filth, pero a mí me llamó más la atención, lo escuché primero con prejuicio, no me llegó, no, pero me llamó la atención cuando leí tu review que hiciste en el blog, y lo leí con atención y dije, bueno, vamos a darle otra escuchada, ¿no? Y lo escuché ya con otra perspectiva, con más atención, leí una, dos, tres, cuatro, ¿sí? Y cada vez que lo escuchaba el disco, me gustaba más, encontraba más detalles, más cuestiones que me llamaban la atención y que parecían rescatables. Hasta que con el paso de los días, de las semanas, cada cual tiene igual su proceso para escuchar. Mi proceso para escuchar es lento. Yo no sé cómo, por ejemplo, hace gente como Amusia o gente como, por ejemplo, como ellos, que ellos, por ejemplo, hacen 6 reviews de diferentes discos a la semana. O sea, de los 7 días de la semana, 6 días se dedican a hacer reviews, ¿no? Mi proceso para escuchar y entender un disco es diferente. No tengo que escucharlo muchas veces y en diferentes momentos para poder captarlo. Y de verdad que este disco ha sido una experiencia muy agradable escucharlo, ¿no? Pero vamos con el presente, vamos con tu experiencia del disco, qué te pareció a ti, cómo tú lo recibiste en comparación a los otros discos, qué es lo que tú tienes que decir ya. Bueno, yo escribí en el blog, les dejo también el link del blog para que lo puedan leer, una reseña casi cuando salió, que fue a finales de octubre. El disco, a mí pues, y antes que nada hay que marcar un precedente, repiten productor, repiten alineación, solamente hay una excepción, que es la de la tecladista, que cambian tecladista de Lindsay, ahora pasan a Anabel, que es la tecladista que estaba tocando con Danny en el proyecto que tiene él, llamado Devilment. Entonces, se esperaba algo similar al trabajo anterior, pues de Cryptoriana. Bueno, yo lo escuché y la verdad, pues dije, está sólido, no está tan fuerte, o sea, no está como en los discos anteriores, como lo que estamos acostumbrados a escuchar de Cradle of Filth. Pero obviamente mis expectativas ya iban por ese lado, o sea, no voy a esperar algo como lo que hemos estado acostumbrados a escuchar
de la segunda mitad de los 90 hacia el final. Sin embargo, pues yo tenía también el precedente de la remasterización del Cruelty and the Beast. Entonces andaba yo con ese hype, esa expectativa de cosas fuertes, porque la banda realmente es muy, muy buena. La banda a nivel técnico tiene para dar pues muchísimo. Pero bueno, el disco me pareció algo muy similar a lo que han estado haciendo en los últimos años, algo que es muy bueno, porque Cradle of Filth es una banda diferente, es una banda dinámica, es una banda que se separa de todo. O sea, no la puedes poner con las bandas black metal, no la puedes poner con las bandas death metal, no las puedes poner con las bandas de metal moderno. Ellos tienen su propio estilo. Y bajo su propio estilo, pues, se manejan. A veces entran en zona de confort, que es lo que yo he apreciado en estos últimos años. Y como lo dije en el disco, de estos últimos trabajos que han venido haciendo, pues, yo rescato ciertos temas y podría tranquilamente armar un disco compilatorio muy bonito para disfrutarlo de principio a fin. Pero los discos de ellos, así por enteritos, casi no los disfruto, porque encuentro temas que son más altos que otros. Quizá la excepción fue últimamente The Hammer of the Witches, que ese disco fue como para mí un resurgimiento de ellos, que lo hicieron pues de una manera asombrosa. Totalmente. Pero Totalmente. igual este disco The Existence is Futile es muy bueno, tiene cosas muy buenas. No es de los discos que yo escucho de principio a fin, pero sí rescato bastantes temas. O sea, la solidez de la banda está ahí. Danny, pues, se mantiene intacto para mí. Quizá lo único que yo extraño del disco es más guturales de los tiempos del Cruelty, de From the Cradle to the Slave, o del Midian. El Midian también hacía unas guturales muy, muy fuertes. Trata como que darle un poquito más limpieza a la voz, lo cual está bien porque se entiende lo que canta, pero pues ya, cosa mía, me hubiera gustado un poquito más guturales graves de lo que él está acostumbrado a hacer, pero a nivel así en general, me pareció un disco bastante sólido, ya con algo que nos tienen acostumbrados ellos, y sí lo disfruté bastante. Sí, sí. Y eso es válido, es válida toda tu opinión, ¿no? Porque has venido escuchando a la banda desde que, bueno, desde que prácticamente se hicieron conocidos aquí, ¿no? Y es una opinión que tiene mucha validez. Bueno, a ver, quiero feel existence is futile. ¿No? Bueno, a ver, yo, como te digo, yo escuché el disco en la misma época que tú, con prejuicio, ¿no? Y dije, otro disco de Cradle of Filth. Vamos a ver qué tal. Entonces, escuchando, hace como 2 semanas te dije para hacer este programa y dije, bueno, ¿qué es lo que está antes? ¿Cuál es el contexto para poder hablar de este disco? Entonces el Kryptoriana yo lo había escuchado cuando salió en el 2017 y me pareció bueno, me pareció que siguen haciendo discos mejorcitos que lo que es el Manticore. A mí personalmente el Manticore hubiera sido un gran EP. Para mí el Manticore tiene 4 temas que funcionan y de allí el resto me parecen relleno. Y antes de ese, creo que está el Darkly, y antes de ese está el que, no me acuerdo, ¿tú te acuerdas el nombre del que está basado en este personaje francés? El Godspeed of the Devil Thunder, y antes de eso creo que está el Tornography, ¿no? Entonces, tenemos todos estos discos que, para mí, en la década de los 2000, ¿no? Ellos cogieron, en mi apreciación, y esa fórmula del EP del From the Cradle to the Slave, que es una cosa que está muy aparte de los discos básicos y grandiosos de Cradle of Filth, esa fórmula, esa dinámica que ellos hicieron allí, yo creo que tuvo mucha influencia en todos estos que se vinieron en la época del 2000. ¿No? Porque es como que si hubieran cogido, como que Danny hubiera hecho, vamos a repetir esta dinámica, vamos a experimentar esta dinámica en el resto de discos. Y funciona dentro del EP, para mí ese EP es muy importante, ¿no? Pero no de la manera que uno esperaría, porque para mí Cradle of Filth ha desarrollado estructuras y ha desarrollado dinámicas muy particulares en cada uno de sus discos, que es lo que le ha dado personalidad a sus discos.
Por ejemplo, en el Cruelty tenemos como, para mí, como característica esas recitaciones de voces femeninas, la cuestión del uso del teclado, ¿no? Y no es cuestión de usar los elementos en cualquier cosa, es saberlos usar en el momento preciso. Ahora, me remonto acá vámonos a la década de los 2010, vámonos con el Manticore. El Manticore tiene 4 temas que funcionan para mí, y el resto de temas son temas que son rellenos, que podrían estar en un EP, en una cuestión de rarezas, y estaría muy bien, ¿no? Después del Manticore viene inmediatamente el Hammer of the Witches, y como nosotros habíamos comentado ese año, en 2015, cuando salió este disco, tú puedes coger del Midian, saltarte al Hammer of the Witches, y es como que no hubiera pasado nada, y esos 4 o 5 discos creo que es como que son prescindibles, ¿no? Son prescindibles. Yo comprendo y que las disqueras, las bandas, una banda como Creofield no es una banda de barrio, una banda como Creofield es una banda, es una empresa ya, o sea, es una marca. Y como toda banda, no solo dependen los músicos de esa banda, o sea, depende todo un equipo de gente, ¿no? Y obviamente ellos han de tener las estipulaciones dentro de los contratos de los discos, la duración, qué es lo que tienen que poner. No sé si Scott Adkins sigue siendo el productor de los discos de Creofield, o ya cambiaron de productor. Actualmente Adkins, sí. Ah, ya, bueno. Entonces, yo lo que tengo entendido es que, bueno, la otra vez que estábamos conversando por el WhatsApp, si te da la razón, porque también el productor tiene ahí voz y voto en lo que es la cuestión de armar los discos. Yo me enfoco mucho en la secuenciación. Para mí es muy importante cómo está maquetado un disco desde el primer tema hasta el último tema. Todo eso tiene un sentido, ¿no? Ya, entonces, Manticore, después Hammer of the Witches. Hammer of the Witches para mí es el disco que dentro de los 2010, que salió 2015, ¿verdad? 2015 es el disco más relevante, y como tú dijiste, es como que la vuelta de Creofield, porque todos los temas funcionan en ese disco, hasta los temas instrumentales, que acá en mi apreciación, en el Existence Futile, no funcionan bien. Empezamos con un intro que para mí es completamente aburrido, no tiene ni siquiera sentido. Si tú comparas, por ejemplo, el intro instrumental del Existence Futile con el Hammer of the Witches, el Hammer of the Witches está mejor compuesto, ¿no? Yo sé que la incorporación de la nueva chica, no me acuerdo el nombre, la nueva chica, por ejemplo, que es muy relevante, los cantos, los contracantos, los coros, sopranos que ella hace en los temas, los hace muy bien, están muy bien utilizados. Y yo digo que no es cuestión de que si está entonada o si no está entonada, si los hace o no hace, sino la manera en la que utilizan esos elementos. Y aquí sí los utilizan bien en este disco pero de ahí, ¿cuál es el otro tema instrumental? Un tema de pianito, plin, 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 plin. Ya podríamos decir que ya lo hacen como para que tú descanses el oído de tema a tema, pero los temas aquí, la mayoría de temas, ¿no? de temas completos con voz, que no son instrumentales, y que tienen una duración de más de 1 minuto, son temas que para mí toman la esencia y toman como que la fórmula del Midian. Son temas con gancho, son temas que tienen su estrofa, tienen su coro, tienen su estrofa, tienen su coro, por allí hay un puente y terminan bien. No está mal que sean temas con gancho como los del Midian. Uno los recuerda, son memorables, la mayoría de temas. Entonces, por ejemplo, yo lo grabé en cassette, tengo esa preferencia, ese digamos hobby, y lo grabé en cassette, y yo le quité los 2 temas instrumentales, dejé todos los temas, menos uno que es Ash Immortality, que me parece que es un tema que no funciona, y me parece que el tema, que después yo me di cuenta, porque yo tengo la costumbre de bajarme todo el disco como un track completo de YouTube, se me hace más fácil que bajármelo todo el disco tema por tema. Además que ahorita ya no estoy utilizando descargas en ¿cómo que se llama? En torrent, entonces
se me hace más fácil. Entonces yo desconocía que los dos últimos temas, que era Unleash the Hellion, que era, bueno, Sister of the Mist y Unleash the Hellion, eran temas track. Después ya me di cuenta cuando empecé a revisar las versiones de los discos, las versiones oficiales, el último tema es As Dark Invisible, que me parece que es un tema memorable, es un temazo. O sea, tiene todos los elementos que hacen que te identifican, creo, o sea, tú escuchas y tú dices, ah, ya, esto es creo. Pero algunas veces cuando ellos tratan de replicar esta fórmula que hicieron, o todos estos elementos que fueron exitosos en el EP del From the Cradle to the Stellar, es como que cogieran los temas, los elementos los desordenaran y los quisieran hacer un tema completo. Y ahí es cuando ya dentro de la fluidez del disco para mí se cae. Y eso es algo que para mí pasa mucho en el Mantic. Y otra cosa que tú dijiste que cuando estábamos conversando por el WhatsApp y que a mí me parece relevante es, ¿será que necesitan hacer de nuevo un disco conceptual? Eso, un disco conceptual como para que el disco tenga forma. Necesitan esa guía, necesitan ese orden como para que el disco tenga forma. Ahora, el Hammer of the Witches no era un disco conceptual. Creo que no. Ya. O sea, no contaba una historia como lo hacían los otros discos. Tenía un tema central el cual giraba todo el disco. Porque yo tenía entendido, no he leído a fondo las letras del Hammer of the Witch, tengo que ser sincero, de que se trataba acerca de toda esta cuestión de las brujas de Salem, toda esta. Pero como historia, como por ejemplo un disco como el Cruelty and the Beast, o como el Midian, que comparten todo una línea narrativa, los temas creo que no tienen. ¿Ya? Entonces, en este disco, yo creo que regresan a eso, y cada tema, no necesariamente en orden, pero algunas nos recuerdan dinámicas de discos anteriores. Por ejemplo, desde el primer tema que es Terror of Existence, me parece que tiene mucho de por ejemplo, de los primeros discos del Vampire, ¿cómo se llama el primer disco? The Principle of Evil. The Principle of Evil. Me parece que tiene esos elementos. Me parece que cuando ya ellos van a este tema que sería el tercero dentro del ¿cómo que se llama? Del orden. Este tema, ¿cómo es que era? Se me olvidó el nombre. Pero es un tema que, por ejemplo, yo te decía que en el Midian hubiera encajado perfectamente, ¿no? Hubiera encajado perfectamente este tema en el Midian. Y el que sigue hubiera encajado perfectamente en el Cruelty. Y el que sigue después de allí sigue un tema que Black Smoke. Crawling King Chaos. Pero sí me acuerdo del Crawling King Chaos, que es un tema que yo decía, bueno, este tema, ¿cómo funciona en este disco? ¿Hace que se caiga dentro de la dinámica? ¿O cuál es el propósito? Bueno, al principio para mí no funcionaba, pero después ya cuando escuché de nuevo el orden de los temas, dije, no, sí funciona este disco, sí funciona este tema. De aquí sigue este tema que es ¿cómo es? From the Lips of Battle, que tiene un título larguísimo, que parece que lo hubieran sacado del Cruelty, y que es la conversación entre un hombre y su alma, o discurso de un hombre y su alma, parece que lo hubiera sacado del Dozen Her Embers. Es como que hiciera un recuento de todas sus dinámicas dentro de este disco, y sin embargo mantienen algo en común, todos los temas, o la mayoría de temas, a excepción de Ashen Mortality, que es un tema que según yo no funciona allí, pero esa es mi opinión, que todos los temas tienen gancho y son memorables. Eso en cuanto a... Sí. Y muchas matices entre los músicos. A mí me agrada bastante ver cómo los guitarristas empiezan a jugar con las melodías tipo Maiden, porque
hay que destacar siempre de Cradle of Filth que tiene esa influencia de Iron Maiden. Y acá los guitarristas lo hacen muy bien, tienen bastante potencial para hacer solos. Ahora, no sé qué tanto Danny influye en todo esto. Y no sé qué tanto peso le daba a la banda o qué tanto agregaba Paul Allender cuando estaba ahora. Entonces, de pronto todo el peso creativo está cayendo sobre Danny y de pronto ahí notamos que le falta algo, pero es poquito realmente lo que le falta, es un poquito de dirección. Eh, pero sí, los músicos realmente hacen que la obra se sienta muy bien. Yo estoy seguro que ellos son fanáticos de la discografía de Cradle of Filth y tratan de estar a la altura. Y la verdad que en lo musical se nota bastante una calidad en la ejecución. Sí, sí. Y ahora que tú lo nombras a Paul Allender, yo creo que, o sea, según mi opinión, no, porque el Manticore es un disco en que solo intervienen prácticamente Martin, Danny y Paul Allender, y sin embargo no es un disco que sea tan relevante. Es más, para mí me parece, si hacemos un tier de discos, me parece uno de los discos más débiles de Creo. Me parece uno de los discos más débiles. Como te digo, ahí 4 temas funcionan y hubiera sido un gran EP. O sea, y para de contar. Pero, ¿qué pasa? Que lo que discutíamos, aquí esto es una empresa, pues entonces tienen que ellos dar un producto y tienen que también satisfacer la demanda de los fans, porque esa es mi opinión personal, pero no es cuestión de que tener la razón o estar equivocada, esa es mi opinión, pero hay gente que le va a encantar el Mántico y decir, no estás loco, ahí todos los temas son chéveres, o sea, todo funciona, ¿no? Pero yo creo que, en mi apreciación, creo que Phil funciona como en el Hammer of the Witches o funciona como en este Existing If Vital. O sea, en el que la mayoría de los temas son aciertos y que en la que, por ejemplo, sacamos 3 temas, ¿no? Que son los 2 instrumentales y, según mi opinión, Ashen Mortality, y el disco hubiera sido un disco de 50 minutos impresionante, que yo, según mi opinión, hubiera puesto al lado del Hammer of the Witches. No voy a decir al lado de los grandes discos de mediados de los 90 para arriba, ¿no? Porque esos discos son otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podríamos esperar también, por otro lado, ¿no? Que ellos incursionaran y usaran todos sus elementos de una manera completamente diferente y que nos sorprendieran. Pero eso yo creo que es un poco, es como que una exigencia vana a este punto, a estas alturas del partido, porque hay que ser realistas. Y como decíamos, ellos tienen que darle a la gente lo que pide, y tienen ellos su base de fanáticos alrededor del mundo que disfrutan esos discos de Cradle of Filth como están, o sea, disfrutan todo, digamos, hablemos de la portada, que es una portada dentro de las que hemos visto, una de las más brutales, o sea, porque, a ver, aparte de la de Principle of Evil Made Flesh, ¿qué otra portada de Cradle of Filth has visto que hay un demonio comiéndose una mujer y después regurgitándola por detrás? O sea, y sin embargo, sigue siendo Cradle of Filth, ¿ya? Porque la portada de Kryptoriana es muy naif, digamos. Es un dibujo de una niña media desnuda y allí unos personajes de la época victoriana, ¿no? Alrededor de ella y nada más. De allí el de Hammer of the Witch es un poquito más, digamos, oscuro, por lo que sale esta cuestión de la cabra y las brujas desnudas, ¿no? Y el del Manticore es una tipa disfrazada de Manticore, o sea. En cambio, aquí ya la portada, eso yo sí, para mí sí es relevante la parte visual, porque la parte visual de Cradle of Filth es uno de los elementos más llamativos de ellos desde el principio. Pues. Cuando, por ejemplo, salió el Principle of Evil Made Flesh, yo nunca había visto una portada así, o sea, de 2 tipas. Y la cuestión de, o sea, tú ves y tú ya ves el elemento del erotismo y de la poesía oscura y gótica sin tener que escuchar el disco, tú ya captas de lo que va la banda, ¿no? Y te preguntas qué es eso, ¿no? Y ya cuando escuchas el disco tú dices, esto es completamente diferente a todo, y si habría que ponerle un estilo de metal a
Acreophile yo diría que es metal ecléctico, porque utilizan de todo. Y necesariamente no están dentro de... O sea, como tú dijiste, no son black metal, no son death metal, no son melodeath, son ellos otra cosa, son metal ecléctico. Si se podría definir, ¿no? Porque tú sabes que se utilizan estas definiciones simplemente para ordenar, pero al final la música es música, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, así con este disco, y ha sido una grata sorpresa. Yo creo que lo van mejorando mucho, y nos falta hablar de Cryptoriana como álbum. De Cryptoriana como álbum, yo lo escuché, dije, me voy a Cryptoriana, y después me voy al Hammer, y después me voy al Manticore, ¿no? Quedándose muy atrás el Manticore, y el Cryptoriana en tercer lugar. Y en tercer lugar, ¿por qué? Porque no es porque sea un disco malo, porque comienza muy bien, y el tipo de intro que ellos le dan al disco me parece muy original, y me parece que es ese tipo de intros que sí funcionan y que te preparan para lo que viene. Y muy diferente a todos los demás, porque este de aquí es cantado, es instrumentalizado, y el momento en que empata con el primer tema lo hace de una manera acertada, ¿no? De ahí viene Killing Beautiful, y bueno, ahí siguen. Me gusta el disco porque el disco funciona, porque tiene pocos temas, ¿no? Una de las quejas que yo personalmente tengo es que algunos temas, los últimos, están innecesariamente extendidos, son necesariamente largos, pero no por eso son temas malos. Las guitarras funcionan bien, el teclado de Lovecraft funciona bien, me parece que los arreglos que hace ella funcionan bien, ¿no? Aquí, y es el último disco con ella también, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión que le da la personalidad a cada disco. Tú podrías decir, bueno, ¿te acuerdas de los discos de Cleverfield con Lovecraft? Con Lovecraft está bien, Skullcraft, perdón. Lindsay Schoolcraft. Lindsay Schoolcraft, que cae por lo de Craft. Con Lindsay Schoolcraft, y uno va a decir, claro, pues ella tocó en el Hammer, y el Hammer fue un levantamiento grande a lo que había sido la discografía de Cleverfield, por lo menos de los 2000 para acá, hasta mediados de los 2010 en que salió. Claro, y sacaron a Sara de la zona de confort, que ya estaba bastante desgastada. Claro, es que ya si tú no eres polifuncional en estas alturas del partido, ¿de qué me sirve a mí tener una soprano si puedo tener una soprano que toca el teclado y lo hace mucho mejor? Como la chica que tienen ahora, que los coros de soprano que hace me parece que funcionan muy bien dentro de las dinámicas de las canciones y cómo las han estructurado en este disco. Te iba a comentar algo, sobre si la banda se atreve a hacer algo diferente. En realidad Dani ya lo hizo. O sea, estamos hablando del proyecto de él, Devilment, de donde viene Anabel. Ahí él se atreve a hacer algo diferente, y me parece bien que lo haya hecho por allá y que no lo haya hecho en Cradle of Filth. Claro, yo comprendo esa opinión. O sea, siempre dejar lo que no encaja dentro de lo que sería, digamos, lo que se espera de Cradle, o la fórmula que Cradle te da, desde la cuestión de la imagen hasta la cuestión de los temas. Yo sé que para mucha gente podría decir, oye, esto no encaja en Cradle. Aunque recuerda que cuando salió el Cruel Ten vino con un disco de bonos y venía con 2 temas que eran electrónicos, ¿no? Que era metal industrial, con cuestiones electrónicas que, bueno, de una u otra manera fueron bien o mal recibidos, pero para hacer bonos estaban bien, ¿no? Para hacer temas bonos estaban bien. Y ahora hablemos sobre los bonos. Creo, Phil, bueno, siempre, bueno, en estos últimos discos, por lo menos tira 1 o 2 bonos. Y el bono, el bono que es una de las canciones originales de este disco, a mí me parece relevante, y a ti te gusta en cambio el otro, que es el Unleash the Helium, que a mí no me gustó mucho. En cambio me gustó mucho, me parece que Sisters of the Mist hubiera sido un tema titular que hubiera funcionado muy bien dentro. Si por ejemplo hubieran metido Sisters of the Mist y hubieran sacado Ashen Mortality lo hubieran dejado como un tema bono, me hubiera parecido mejor. En cambio tú antes me dijiste que a ti te hubiera gustado que comiencen con Unleash the Alien. Claro, porque cuando yo estaba escuchando el disco, yo lo estaba asimilando como, o sea, bien, va a este nivel.
Y cuando de repente viene el último tema, ¡boom! Para mí subió la banda. Yo digo, ¿por qué no comenzaron con este? ¿Por qué no comenzaron con este? Porque ese tema suelta todo desde el inicio, como me tenía acostumbrado en otros discos, como por ejemplo en Tornography, o bueno, en algunos discos así, viene la intro y la sueltan, es Cruelty. Yo creo que estoy tan enamorado del Cruelty que después de haber escuchado la remasterización quería algo parecido. Entonces yo esperaba un tema así que la suelte como 13 Autos en Cruelty. Y ese temita me gustó. Aparte que tiene un riff que le estoy dando vueltas de dónde vienen esos sonidos. Me recuerda muchas cosas que no las logro empatar todavía, pero me parece un excelente tema. Yep. Yo lo voy a escuchar con más detenimiento, porque por lo general yo siempre comienzo con mis prejuicios musicales y después de que le pego algunas escuchas ya cambio mi opinión, ¿no? Pero bueno, eso por el lado de lo que nosotros opinamos, ¿no? Ahora, la realidad, ellos tienen que satisfacer un mercado, ¿no? Y ahora en vivo está muy bien, vi en vivo esa presentación que mandaste, ¿no? Y están funcionando muy bien en vivo. Igual yo creo que ya es el tiempo de Martin, están funcionando muy bien en vivo con la alineación, con los guitarristas y todo. Creo que en esta alineación tienen nuevos guitarristas. No, son los mismos que en el Hammer. Pero te iba a comentar algo. No sé si hubo un tiempo, si tú recuerdes, que estábamos comentando de que Danny estaba muy gordo. Sí. Hace algún tiempo. Esa creo que fue la peor época de Cradle of Filth, cuando Danny estaba gordo, porque incluso en vivo no daban, o sea, en vivo no ejecutaban tan bien. Y desde Hammer of the Witches, en vivo lo hacen excelente. Siguen teniendo una pequeña falla que viene de Danny, y es que se descoordina un poco en cuanto al tempo. Pero el resto es espectacular. Ese concierto que vimos fue un concierto, como todos los conciertos de últimamente de la época de pandemia, pues sin público, en la cual se puede notar un sonido bien grabado, o sea, bastante pulido. Y lo hicieron espectacular. Pero sí, yo creo que hubo esa época en que la banda entró demasiado en una zona de confort y salió Sara por ese motivo. Y yo creo que si Danny se hubiera puesto en otra posición, hasta él mismo se botaba, porque hasta él se engordó y se puso bastante cómodo. Es que son 17 discos y después del ciclo creativo que tienen todas las bandas, ¿no? Y que a Cradle of Filth le duró por lo menos unos 5 discos, ¿no? Ya ellos se estacionan en un sonido y empiezan a hacer lo que, bueno, según nosotros, lo que ellos ya conocen, ¿no? Y eso le pasa a todas las bandas. Y hagamos un paralelismo con los maestros, que si no existiera Cradle of Filth, Iron Maiden, pues, con el último disco de Senjutsu. Haciendo un comentario pequeño. Y otra cosa y para mí es tema de analizarlo, para mí es tema de que yo le sigo dando vueltas. La época de los 2000 fue una época súper difícil, un paradigma diferente. No solamente le pasa a esta banda, le pasó a Megadeth, le pasó a Metallica, le pasó a un montón de bandas. No digo que se hayan puesto malas, pero no sabían realmente cómo asimilar los cambios que se estaban dando en cuanto al mercado, en cuanto a la comunicación, en cuanto a la retroalimentación de los fans. No sé por dónde viene, pero todas las bandas tuvieron una época media rara en los 2000. Y Cradle of Filth no fue la excepción. Pero, vuelvo y repito, por ser una banda tan dinámica, tan distinta, tan diferente a las demás, como que no tenías con quién compararlas y decías, bueno, esa es su forma de hacer las cosas. Porque obviamente, no vamos a decir pues que Nymphetamine, que lo de Tornography estaban a la altura de los demás discos, pero tampoco podemos decir son malos. O sea, son buenos, son muy buenos discos. Y a la gente le gusta. Y esa es otra cosa que también comentabas. Puede que a ciertos fans les guste más los discos de ahora. Y es verdad, porque Cradle of Filth es una banda que ya para los 30 años y pico, entonces hay fans que los han venido conociendo desde esas épocas. Y si tú ves los setlists de ellos en vivo, nos falta Nymphetamine, nos falta algún temita por ahí de los nuevos discos. Entonces, son paradigmas que se fueron creando y otros que se fueron derrumbando. Y ¿quién es mejor que ellos para decirnos, miren, hacemos lo que hacemos por estos motivos? Eso es como yo los estoy interpretando ahora. Y también pues nos queda recogerlo
lo bueno que están haciendo. Sí, sí, lo que tú dices es verdad. Yo creo que todos los factores de una u otra manera. Lo que pasa es que un estilo musical es producto de la época. Pues. Entonces, en la época en que creo que Phil salió, había todo un brote de estilos, estaba el black metal en su máximo auge, en 94, en 94 sale el Principle of Evil, pero antes de eso ellos ya estaban conformados como bandas, ¿no? Entonces, este, otra cosa que tú dices que es verdad es la cuestión que ellos tienen que estar actualizados con las nuevas generaciones, porque los viejos como nosotros, entre comillas, ya vivimos la época, digamos, dorada de ellos y nos sigue gustando la banda, pero hay gente nueva, hay nuevos oídos, hay gente, es como, por ejemplo, los viejos que escuchaban Black Sabbath en nuestra época. Entonces, nosotros conocimos Black Sabbath que en los 90s, en los 2000s, no, a principios de los 2000s, y hubo gente que conoció Black Sabbath y Led Zeppelin en los 70s, entonces ellos tienen otra perspectiva, otra opinión. Lo mismo pasa acá con nuestras bandas como Creofil. Y lo que dices de los 2000 es verdad, cambió todo lo que es el mercado y todos esos estilos dejaron de ser relevantes ya para el mercado. ¿Por qué? Porque se inundaron y se saturaron, como tú comentaste en tu review, en el blog. Se saturaron, simplemente hubieron muchas bandas tocando lo mismo y ya la gente se cansó. Entonces, ¿qué vino? Vinieron estilos emergentes como el madcore, ¿no? ¿Cómo que se llama el otro estilo? Jen. Que era medio saltarín también. El Jen. Entonces, ya pues fueron ya estilos que vinieron, digamos, a renovar y que sinceramente yo en su tiempo no los entendí. Trato de entenderlos, no te voy a decir que soy ultra fanático, yo soy una persona, en ese sentido tengo un oído muy medianesco, muy tradicional, me gusta bastante la melodía, me gustan las bandas con melodía, me gustan las estructuras de las canciones tradicionales. No estoy diciendo que lo demás no sea música, es música, pero no es sinceramente lo que a mí yo escogería para escuchar, ¿no? Dentro de lo que es el metal. Me parece que está bien que existan estilos así, ¿no? Que sean disonantes, que que tengan estructuras que sean desordenadas o que rompan con la típica canción de coro, estrofa, coro, puente, pero yo en lo personal me manejo mejor así, entiendo mejor así la música. ¿Será que las nuevas generaciones será un producto o una manifestación de lo que es lo que tiene que ser tal vez el metal en los próximos años? No sé, por algo bandas como Iron Maiden todavía siguen sacando discos y bandas como Creofil todavía siguen sacando discos, porque igual, o sea, la música sigue teniendo, y la melodía y la armonía sigue siendo parte de la estructura musical. Ojo, no es que no me gusten bandas de metal que sea desarmónico. Hay muchas bandas de death metal desarmónico que me gustan, ¿no? Como por ejemplo los últimos discos de Gorguts, los disfruto mucho. O por ejemplo hay una banda que se llama se me olvidó el nombre, pero es una banda neozelandesa, Ulcerate, que también ellos hacen un tipo de metal, death metal desarmónico, súper ácido, ¿no? Súper ácido, pero con jazz, ¿no? Y a lo que yo iba con Iron Maiden, ¿no? Que Iron Maiden, por ejemplo, es una banda que sigue haciendo también discos. Y bueno, el último no fue muy bien recibido por la crítica, por ahí hay la queja de que los temas son muy largos y todo, pero ahora, la pregunta es, ¿tiene que ser un disco completamente bueno para que te guste? Eso ya es cuestión de cada quien. A mí hay muchos discos que la crítica los considera malos y a mí me encantan. ¿No? Por ejemplo, el Senjutsu me gustó mucho. El Senjutsu es un disco que yo disfruté mucho, de verdad. Todos los temas, los 10 temas que tienen, los disfruté mucho. Y igual, por ejemplo, yo no tengo esa queja de que son muy largos, ¿no? Para mí, sí, son largos, pero ya, pues, es lo que Maiden viene haciendo. Y obviamente no es, haciendo un pequeño comentario ahorita que están tan relacionados. Maiden es como ese abuelito que te cuenta la misma historia, ¿no? Pero igual yo siempre tengo oído para escuchar la misma historia que me cuente y ya, pues, de una u otra forma yo agradezco que todavía sigan vivos, ¿no? Y que todavía sigan haciendo música
y que no se hayan separado, aunque por otro lado también está el argumento, y que yo también lo doy y lo sigo diciendo, como con bandas como por ejemplo DSI y Cannibal Corpse, que ser añejo en el metal y tener una larga discografía no es sinónimo de innovación, algunas veces es sinónimo de estancamiento también. Y por ejemplo, en ese caso, yo con el último disco de ESI, lo escuché una vez y dije, bueno, esto ya. Y lo mismo me pasa con Cannibal, los últimos discos. El Skeletal Remains me pareció un disco bueno si le quitábamos algunos temas que eran los últimos, que me parecían rellenos. Parecía que habían vuelto a la caña, pero de allí vinieron discos en 2017 y el último creo que ya ni siquiera lo escuché. Entonces es otra de esas bandas que en el caso del death metal me parece que no funciona. Y bueno, y eso ya, a mi opinión, ya para terminar. Solamente para acotar ciertas cositas sobre la portada. La portada es una pintura llamada El Jardín de las Delicias de El Bosco, un pintor holandés, y que sí tiene un estilo así bastante original, donde se ven bastantes elementos en sus lienzos, bastante visceral, bastante rara para los estándares de Cradle of Filth, que generalmente ponen mujeres, generalmente ponen ciertas cositas así, no tanta riqueza elemental en cuanto a los personajes en su portada. La más visceral que tienen, de hecho, viene de los demos, que ahí sí es puras tripas y puras cosas, puros cuerpos ahí revueltos. Claro. Pero bueno, sí, un disco excelente, la verdad. No, y lo digo, no es de los que yo escucho de principio a fin. Esos son unos pocos que tienen para mí ese privilegio. Pero sí lo escucho, sí lo disfruto. Me alegra que Cradle of Filth siga en esa línea. Me alegra que se hayan reinventado y que mantengan esa alineación. No sé en realidad por qué salió Lindsay, pero bueno, Anabel lo está haciendo bien. Y realmente esperemos que sigan así. Que mantengan haciendo un buen trabajo. Se están volviendo viejos, pero no se les nota. Para mí, no se les nota. Sobre todo a Dani, que ya se dio cuenta pues que si se engorda empieza a perder calidad en su ejecución. Dani tiene que cantar bastante, o sea, tiene que tener una buena resistencia para poder cantar toda esa sarta de palabras que escribe. Entonces, él necesita estar bastante fuera porque él es el pilar de la banda. Entonces, eso, a todos nuestros visitantes, esa ha sido la conversación, el tema sobre Cradle of Filth, The Existence is Futile, disco de este año 2021, un año no muy bueno para la música, pero que ahí están algunas bandas sacando su material, que han tenido tiempo para la reflexión, para componer, para escribir cosas, y la verdad que lo han hecho bien. ¿Qué opinas tú, ya como conclusión de este disco? Sí, yo creo que siguen manteniendo ese nivel de calidad que estaba, o que se estableció desde el Hammer, ¿no? Porque el Cryptoriana, si yo por ejemplo lo veo, simplemente lo comparo con el Manticore, está mejorcito que el Manticore. Y aquí el Existence Future está mejorcito que el Manticore, ¿no? No voy a tocar los otros discos porque ese es otro tema, yo creo que eso es otro programa, pero más o menos ya es los que vienen, los que comprenden de la época ya desde los 2010 hasta acá, que ya podríamos decir que Existence Future ya pertenece, digamos, a otra época completamente de Cradle of Filth. Sin embargo, tiene está muy asociado con estos tres discos que acabamos de mencionar, ¿no? Yo espero que se den cuenta de que hay dinámicas que funcionan mejor en sus discos, ¿no? Esa es mi opinión, como te digo, hay gente que tal vez prefiere otras dinámicas, otra manera de componer, ¿no? From the Cradle to Slave. Pero yo digo que esa dinámica funcionó solo en SP y que el hecho de haberla manoseado tanto, no haber experimentado tanto, no hace que los discos bajen su ritmo, como en Ashen Immortality,
que de nuevo repiten esa dinámica, y yo creo que el disco tiene un gran bajón en el System Vital, aparte de los temas instrumentales, pero de allí tenemos el resto de temas son destacables completamente. Yo sí me salto los temas, es más, como te digo, grabé en cassette y lo edité. Le quité todos esos temas que no me gustan y tenemos un disco de 50 minutos que funciona muy bien, ¿no? Y ya pues, tenemos que también ser realistas, que las producciones de los discos no solo responden al deseo de los músicos en sí, sino que también están sujetos a las demandas y a las exigencias de todo lo que es el conglomerado empresarial que compone toda esa banda, ¿no? Y más que todo lo que diga el contrato de discos, pues que uno que sabe, le dice, no, pues no puedes sacar un disco que tenga menos de 10 temas o menos de 12 temas y que dure menos de 50 minutos, no lo puedes hacer, ¿no? No, es que yo quiero hacerlo porque artísticamente eso es lo mejor. No, es que no vende lo que es lo mejor, vende lo que es más popular o lo que más pega. Entonces, tenemos este resultado, ¿no? Entonces, si queremos irnos a lo que funciona o a esa libertad musical, tendremos que ahondar en lo que es el underground, pero ya, para eso es tiempo que hay que tener y hay que ir ahí a explorar. Tal vez nos encontremos con sorpresas, pero creo, Phil, buscar algo que es... algo que también yo quería comentar. En el tiempo que salió Creophile hubieron muchas bandas que trataron de imitarlos, pero no lo hicieron de una manera tan efectiva y tan acertada como ellos lo hicieron, por lo menos desde mediados hasta finales, principios del 2000, en que no había banda en que se les pueda... Bueno, en ese sentido, que los pueda imitar, ¿no? Hubieron muchas, pero no lo hicieron de una manera tan acertada y fueron olvidadas, cayeron en el olvido, y los únicos que se pudieron mantener fueron ellos mismos, replicándose ellos mismos de una u otra manera, ¿no? Entonces eso como conclusión, y yo espero que estos discos de la década del 2020, ¿no? Que ya es otra época, ya es otra fase sigan mejorando, y sinceramente yo como viejito amargado sí quisiera que saquen un disco y que sigan repitiendo esas dinámicas del Cruelty, del Medium, del Dusk, como hicieron aquí. Así sea un temita que tenga esta dinámica esta dinámica del otro, y que los hagan funcionar. Y eso, y con mucho gusto de haber tenido esta conversación contigo, Claudio. Ok, bueno, yo también quería, pedirles a Creophile, si nos están escuchando, quería un cover. A mí me encanta que hagan covers, y porque lo hacen excelente. Yo quería un cover, que Dani le meta más guturales graves, como en las épocas del Medium, que tenía unos matices de voces muy buenos. ¿Y qué más? Ya se me estaba olvidando, pero sí, me faltó un cover que hayan puesto en este disco. Y eso, esperemos que sigan haciendo. Creophile tiene muchísimo material. Tienen para escoger lo que les guste. Y eso es importante. Mientras sigan sacando música, tendremos variedad. Que peor sería pues que ya no hagan nada y nos quedamos con las ganas. Y van a haber discos buenos, discos malos, discos más mejores, discos peores. Creo que son poquísimas las bandas como esa que tienes ahí en tu camiseta que hicieron una discografía perfecta. ¿Ya? Ya. Claro. Entonces, disfrutemos de lo que tenemos, que está bueno. ¿Ya? Entonces... La vez pasada creo que hablamos de los primeros discos. Nos falta hacer un especial sobre esos últimos discos de la época 2000-2010 de Creophile. Así como también tenemos que hacer reseña de Iron Maiden, Senjutsu y algunos otros temas. Así que manténganse en la sintonía, suscríbanse, ya saben, denle like y todas las demás cuestiones, todas las demás mierdas que hay que hacer para que estén en contacto con nosotros. Y ya lo saben, pues estaremos en contacto con más metal. Así que nos vemos. Chao.